Buenas a todos, mi nombre es Manuel Castañeda, director de Salud Comunitaria de New Brunswick Tomorrow. Felices, bienvenidos, pues porque estamos aquí ya en el segundo día de nuestra semana de las vacunas, dándole la información a la comunidad sobre las vacunas. Ayer hablamos sobre qué es una vacuna, cuáles son las vacunas de COVID. Hoy vamos a hablar de cuál fue el proceso de aprobación de las vacunas, ¿no? Yo sé que hay muchos que están preocupados y no están seguros en términos de cómo fue aprobada esta vacuna para uso en la comunidad. Y antes de todo, quiero introducir a mi compañera, mi amiga, mi socia en todo de salud aquí en New Brunswick, Mariam Merced. Mariam, gracias por estar Buenas, otra vez con nosotros hoy. buenas noches. Gracias, Manuel. Es un placer estar aquí en nuestro segundo día de la Semana de las Vacunas. La información que estamos compartiendo es vital para nuestra comunidad. Lo estamos haciendo en inglés y en español para que todo el mundo pueda obtener esa misma información casi al mismo tiempo. Y hoy tenemos un tema muy importante y escogimos este tema porque escuchamos muchas preocupaciones, preguntas sobre cómo se desarrollaron estas vacunas, cómo se aprobaron, cuál fue el proceso. Se cortaron esquinas para aprobarlas. Y tenemos con nosotros, y tenemos el privilegio de tener a la doctora Lisa Lanza, que es nueva entre nosotros, pero puede estar segura que vamos a estar trabajando con ella muy de cerca. Ella es coordinadora de investigaciones de salud en el Instituto de Salud de la Universidad de Rutgers. So, bienvenida, doctora. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Qué bueno, qué bueno. So, como decía Manuel, esta semana, este día martes, vamos a estar hablando un poquito sobre cómo se aprueban estas vacunas. En general, ¿cuál fue el proceso usado por los científicos para aprobar esta vacuna? Sí, las vacunas tradicionalmente toman años para desarrollarse, pero siempre se sigue el mismo proceso. Y hay diferentes fases que son las más importantes. Y estas fases son como pasos para desarrollar la vacuna. Y usualmente son completadas en forma consecutiva. Entonces, eso quiere decir que cuando una termina, comienza la siguiente. Para la fase número 1, para todas las vacunas, es cuando los científicos por primera vez prueban la vacuna en seres humanos. Usualmente un número pequeño de personas que son voluntarios, y eso es para evaluar la seguridad, la respuesta que el sistema inmune tiene hacia la vacuna y la dosis apropiada. Luego la siguiente fase se extiende a más personas, entonces son más cientos de personas. Y los científicos en esa fase continúan evaluando la seguridad de la vacuna, la respuesta del sistema inmune y también la dosis. En esta fase la diferencia es que se evalúan esas cosas en grupos más específicos, de acuerdo a la edad. Luego la tercera fase es cuando se prueba la vacuna en miles de personas. Entonces ya no es un pequeño grupo, sino que se extiende a miles de personas. En esa fase algunas personas reciben un placebo en vez de la vacuna y se comparan esas personas con las que sí recibieron la vacuna. Eso se hace para determinar si la vacuna es segura y eficaz. Una vez que se concluye de que la vacuna es segura y eficaz, en un grupo grande, así como en la tercera fase con miles de personas, es cuando es aprobada e introducida a los programas de inmunización de los estados o de las ciudades también. Pero, sin embargo, siempre se continúa monitoreando cómo las personas están reaccionando a esa vacuna. Entonces, ese monitoreo continúa siempre. Y este fue el mismo proceso que se usó para la vacuna de la culebrilla, del flu, del polio. Sí, ese es el mismo proceso para todas las vacunas. No se puede aprobar una vacuna sin seguir ese proceso.
Qué bien, qué bueno, muy importante. Y ahora, pues, ¿cómo se aprobó la vacuna del COVID-19 en tan poco tiempo? Yo creo que es una de las preguntas que nos hace todo el mundo. Como dicen en mi país, se cortaron esquinas para hacerlo. Ese fue un proceso súper rápido, flash, que no se entendió mucho. So, queremos que nos aclares ese proceso. ¿Cómo fue que se pudo producir esa vacuna tan rápido? Sí, no, ese es el miedo de todas las personas que piensan de que como se hizo tan rápido, entonces lo más seguro se hizo mal. Pero no, el proceso fue lo mismo. La única diferencia fue que las fases se hicieron simultáneamente en vez de una tras otra. Porque en una vacuna típica, como dije, toma años. Pero ahora como todo sucedió tan rápido y fue una emergencia de salud pública, las fases se hicieron simultáneamente. ¿Ok? Pero los científicos siempre tuvieron que demostrar que las vacunas eran seguras, que eran efectivas, y ahí fue cuando fueron aprobadas. Cuando una vez que se demostró de que eran efectivas y seguras, lo que pasó fue que estas vacunas obtuvieron una autorización de emergencia. Esto quiere decir que esa autorización es utilizada para facilitar la disponibilidad de las vacunas cuando hay una emergencia en salud pública, como la que estamos viviendo ahorita con la pandemia del coronavirus. Y esto usualmente se hace cuando no tenemos otros tratamientos que previenen que las personas se enfermen tanto como se han enfermado ahorita durante esta pandemia. Y también queríamos saber, tú sabes, nuestras comunidades han sido afectadas en el pasado por situaciones negativas con los sistemas de salud, con las investigaciones, donde ha habido discriminación, falta de información, y la gente siempre le preocupa quién participó en esos estudios, quién estuvieron presentes, quién me representó a mí como latina, como afroamericano. ¿Tienes información sobre eso? Sí, bueno, todas las vacunas han sido probadas en diversos grupos. Eso quiere decir diversidad de raza, de etnicidad, de edad, bueno, sexo masculino y femenino, los dos. Así que sí hemos sido representados. No solo probaron las vacunas en un solo grupo, sino que fueron en variedad. Qué bien. Y yo creo que Manuel, tú tenías un comentario sobre eso. Sí, sobre sí, una de las qué cosas, había pasado. sí, pues una de las cosas que siempre se escucha es que, y usted lo dijo, ¿no? Que para aprobar una vacuna generalmente ellos lo administran a gente para ver si es efectuoso o no. Y generalmente es un grupo grande, me imagino, ¿no? Que es un grupo grande. ¿Se hizo lo mismo con esto? Había un grupo grande que fue parte de este proceso, como diga una vacuna general. Sí, sí, bueno, ahorita las 3 vacunas que han sido aprobadas acá, la Pfizer, Moderna y la Johnson Johnson, todas han sido probadas en miles de personas. Así, sí, estoy viendo los números ahorita y para la Pfizer fueron más, así cuando le estaban probando, o sea, ahorita todavía está siendo monitoreada, pero cuando le estaban probando eran más de 20,000 personas. Con la Moderna fue alrededor de lo mismo también, 15,000 a 20,000, y con la Johnson Johnson también. Siempre pues hasta 20,000 personas. Y lo hacen así porque lo que están haciendo, como dije antes, es comparando los dos grupos, los que obtuvieron la vacuna y los que no lo obtuvieron. Entonces lo que están viendo es que si los que obtuvieron la vacuna tienen síntomas más graves o no. ¿Ok? Y también si hay casos en los que tuvieron la vacuna. Entonces así es como se mide la efectividad. Si los que tuvieron la vacuna hay menos casos, eso significa que la vacuna es efectiva. Eso es muy importante porque yo me recuerdo que cuando yo hice mi decisión es cuando yo vi esas tablas que decían sí. que le habían puesto la vacuna. Exacto. Se mira la línea, ¿verdad? Que los que tienen la vacuna no hay más casos y los que no obtuvieron la vacuna, los casos
Suben, sí. Eso fue lo que me hizo a mí decir, bueno, yo quiero esa vacuna cuando llegue. También yo quiero decir que yo vi muchas personas alrededor de nosotros, científicos de Rutgers, que se unieron a estos estudios y fueron parte. Y lo más importante es que seamos el ejemplo de lo que queremos ver. Exacto. Sí, eso es lo que yo también oí y veo como personas como usted, doctora Lanza, que somos de nuestra comunidad, latinos, somos afroamericanos, que somos parte, que fueron parte, ¿no? del proceso de aprobación, que esto no fue solamente un esfuerzo de un grupo, ¿no? Que fue algo que honestamente fue un esfuerzo de muchas personas de diferentes grupos y que se puede confiar en ese proceso porque todos están representados en una forma u otra. Exacto. Y queremos terminar con preguntarte cuán efectiva, hemos estado hablando, ¿recomiendas esta vacuna para tu familia, para ti? ¿Cuán efectiva es esta vacuna? Sí, no, esas vacunas son efectivas, como dije, los que han sido vacunados tienen menos casos y sí son seguras. Las tres que están disponibles acá en los Estados Unidos, las tres son seguras, la Pfizer, la Moderna y la Johnson Johnson. Como dije, comparan los dos grupos, si las vacunas tienen más efectos secundarios o más severos, ahí es cuando no son seguras, pero esas ya han sido determinadas y establecido de que sí son seguras. Y siempre hay efectos secundarios con todas las vacunas. No se puede determinar quién va a tener los efectos secundarios. Los más comunes para las tres vacunas son la fiebre, el dolor en el brazo donde fue vacunado y fatiga y dolor de cabeza. Con Moderna y Pfizer hay 2 dosis. Para la primera dosis, pocas personas tienen fiebre, un promedio de 83% tiene dolor de cabeza y aproximadamente 30% tienen fatiga y dolor en el área. Bueno, la mayoría de personas tienen dolor en el área. Con la segunda dosis, estos síntomas son un poquito más fuertes, pero no significa que tiene el coronavirus, no significa que está enfermo, sino que su cuerpo reaccionando a la vacuna. Y estos síntomas no son fuertes, ¿ok? Comparado a si se enfermara del coronavirus, serían mucho peor, es posible. ¿Ok? Entonces, sí, con la Pfizer y la Moderna, como dije, la segunda dosis es un poquito más fuerte, pero los síntomas duran como 1 a 3 días. Con la Johnson Johnson también son los mismos síntomas. Un promedio de 9% de personas tiene fiebre, 38% tiene fatiga y 23% tiene dolor de cabeza. Entonces no es mucho, pero son los mismos síntomas y es el cuerpo reaccionando a la vacuna, no es que está enfermo. Exacto. Y lo último que quería decir, pues para seguir con el mismo tema es, esas vacunas no causan el coronavirus, ¿ok? Esas vacunas solo utilizan parte del virus para introducirle de una forma, introducir el virus al cuerpo, pero no es peligroso, ¿ok? Solo es para que el cuerpo reaccione y pues pueda formar los anticuerpos que nos protegen contra el virus. Okay. Lo otro es también que no cambia el ADN o el material genético de nosotros. Okay. Las vacunas están hechas con material genético del virus, pero no afectan nuestro ADN. Y los científicos siempre están monitoreando los efectos secundarios de estas vacunas, pero creen que no va a haber efectos a la larga. Entonces siempre estamos siendo monitoreados. Aún cuando estamos poniéndonos la vacuna, siempre están siendo monitoreados. Y eso va a continuar por mucho tiempo. Y eso es muy importante porque eso es algo que uno hace cuando se pone la vacuna, uno se inscribe en el teléfono y le llega un mensaje de texto cada 2 semanas que dice si tuviste efectos secundarios, si pudiste seguir trabajando. Y es importante que contestemos eso porque esa es la información, la data que vamos a tener a largo plazo de cómo funciona la vacuna, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, entonces, sí, después de cuando le dan la vacuna, le dan una hoja donde se puede inscribir por teléfono y eso, todos los mensajitos todos los días.
para monitorear, monitorear cómo se está sintiendo usted y pues si puede hacer sus tareas de la casa o su trabajo normal. Entonces sigue monitoreándose. Y es Qué importante, bien. yo creo que Sí, es Manuel. importante pues decir de nuevo que los efectos secundarios no es que uno está enfermo, ¿no? Simplemente es algo positivo, demostrando que el cuerpo está ya aprendiendo cómo ir a la guerra, como dice Mariam, contra el virus. Y por si acaso el virus llega en contacto con nuestro cuerpo, ya el cuerpo está preparado para defenderse, ¿no? Entonces, esos efectos, para los que lo sienten, es buena cosa. Y también para los que no lo sienten, pues eso no significa que no está preparado, simplemente que el cuerpo está reaccionando un poco diferente, ¿cierto? Sí, sí, y cada cuerpo es diferente, entonces algunos lo van a sentir, algunos no, pero son las reacciones que tiene el cuerpo, porque pues, cuando un virus o bacteria entra a nuestro cuerpo, el cuerpo reconoce de que no es parte del cuerpo, ¿ok? Entonces ahí es cuando reacciona para poder combatir esa infección, ¿ok? Entonces, cuando uno se siente así con fiebre es porque el cuerpo está protegiendo, o sea, el cuerpo de nosotros es maravilloso. Entonces, eso es lo que está haciendo. Nuestro sistema inmune está peleando contra ese virus o contra esa bacteria. Y con las vacunas, o sea, hay dos formas de crear una respuesta inmune contra ese virus. O infectándonos o con la vacuna. Con infectándonos no se puede monitorear y no se sabe cómo se va a reaccionar. Y ahí sí estaría enfermo. Con la vacuna solo es una partecita del virus que le enseña a nuestras células a combatir al virus. ¿Ok? Entonces, digamos, si tenemos la vacuna, una vez que, digamos, que el virus sí nos infecta, ¿verdad? El cuerpo ya va a saber combatirlo. Entonces, por eso no nos vamos a enfermar como nos enfermaríamos si no tuviéramos la vacuna. Sí, yo puedo decir por mis propias experiencias que a mí me tocó desafortunadamente, me tocó el COVID en septiembre y eran 2 semanas y media que ni podía pararme de la cama. Me he hecho nada que yo quiero repetir. Yo ya me hice vacunar y como usted dice, después de la segunda vacuna tuve un poco no quiero decir enfermo, pero no me sentía bien, pero comparado de cómo me sentí esas 2 semanas y media, nada comparado a esto. Entonces, si usted me ha, pues, si puedo escoger entre las 2 semanas y media o los 2 días que me sentí un poco mal, 100% voy a escoger los 2 días pues, que me sentí más o menos mal. Sí. No, y es increíble que con la vacuna hemos visto la luz al final del camino. Y le damos las gracias a esos científicos que estudian el cuerpo humano, que como tú dijiste es maravilloso y pueden entonces crear esas alternativas como es la vacuna del COVID-19 para ayudarnos en esta crisis de salud donde hemos experimentado tantas muertes, complicaciones de salud, hemos perdido seres muy queridos y entonces esto nos ofrece esa alternativa y te vamos a dar las gracias, Lisa, por dar de tu tiempo, por explicarnos en detalle quiénes participaron en este proceso de crear esta vacuna, cómo trabajan los científicos para traer alivio a muchas de nuestras situaciones de salud. Te lo dejo, Manuel, para que te despida y nos podamos ver mañana el miércoles. Sí, pues ya, excelente trabajo. Muchas gracias de nuevo, Lisa. La Gracias. información Gracias a siempre ustedes. importante para nuestra comunidad. Ya terminamos nuestro segundo día. Entonces, mañana empezamos de nuevo con el tercer día, donde vamos a hablar en más detalles sobre cómo están distribuyendo las vacunas en la comunidad y cómo se puede inscribir uno para obtener la vacuna. Entonces, vamos a tener representantes del Departamento de Salud del Condado para hablar sobre esto y los esperamos mañana. Muchas gracias a todos. Que pasen buena noche. Gracias. Buenas noches.